Jesús, Señor Jesucristo, gracias, Señor. Gracias por traernos acá, gracias por tenernos aquí, Señor. Por favor, Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos que estés acá, anhelamos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos guíe. Anhelamos de ti, Señor. Bendito eres tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Creador. Tú tienes control de nuestras vidas y tienes un orden. Tú planeaste un orden para el ser humano, Señor, y es lo que hoy vamos a escuchar, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, que toda distracción, todo cansancio de pronto si hay, que todo quizás angustia o cualquier distracción en nuestro corazón, en nuestra mente, que seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos. Hoy clamamos por ti, Espíritu de Dios, háblanos por favor. Anhelamos tu voz, anhelamos que nos instruyas, que nos guíes, anhelamos ser más a la imagen de tu Hijo, oh Dios. Te lo pedimos, Señor. Vamos a alabarte, vamos a cantarte con nuestro corazón, porque tú eres nuestro único Dios, nuestro único Salvador, porque tú eres el Dios que tienes el control absoluto y total de nuestras vidas, Señor. Enséñanos a confiar en ese control que tú tienes en nosotros. Y perdónanos si hemos querido tomar ese control en nuestras propias fuerzas de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, en este momento. Amén y amén. Bueno, hoy Andresito nos va a hacer el favor de ayudarnos a leer el Salmo. Hoy nos corresponde el Salmo 119, 89 al 96. Amén. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella pertenece por tus ordenanzas, pertenecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor. Sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Amén. Gracias. Tuyo soy, sálvame. Si recuerdan hace 8 días lo que vimos, si recuerdan hace 8 días nuestro estudio, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis. Estaremos en el capítulo 16. Hoy yo sé que les va a gustar, bueno, siempre, siempre la palabra satisface. Pero especialmente hoy a nosotros los hombres, ¿no? Las mujeres deben estar diciendo, uy, por fin. Las esposas deben estar diciendo, por fin, hoy les van a dar palo a nuestros esposos. Pero yo creo que el Señor tiene varita para esposos y esposas. Y estaremos en el capítulo 16. La semana pasada leímos que Dios hizo algo especial con Abraham, hizo un pacto, ¿sí recuerdan? ¿Qué clase de pacto era? Muy bien, era un pacto cortante, en el que Dios esencialmente dijo, si no mantengo este acuerdo, ¿sí? Esencialmente lo que se estaba explicando ahí era que sufrirían el mismo destino que estos animales sacrificados llegaron a estar, ¿no? O sea, digamos que así como se colocaron los animales sacrificados, así mismo que se partieron en dos, se cortaron en dos, así mismo iba a ser como el destino para las personas
o para la parte que incumpliera, gracias, para la parte que incumpliera este pacto o este contrato. Hablábamos hace 8 días de un contrato, aprendimos que Dios es responsable de cumplir sus promesas y que también pues que Él siempre es fiel y responsable de cumplir sus propias, sus mismas promesas. No sé si ustedes recuerdan, durante la ejecución del pacto, Dios puso a Abraham a dormir, ¿sí? Eso lo hablábamos también en el grupo el viernes, y que él no pudo participar, ¿no? Uno anteriormente leía este pasaje, pero ¿por qué lo puso a dormir? ¿No? O sea, no es lógico que Dios pusiera a dormir a Abraham, Dios lo puso a dormir, y en este acuerdo se realizó así porque todo era obra ¿de quién? De Dios. Dios ejecutó, realizó el pacto y él mismo firmó ese contrato, ¿sí? Ese pacto. La salvación es creerle a Dios, es confiar en lo que Él dice y esa es nuestra parte, creer, ¿sí? Confiar. Hoy vamos a leer el capítulo 16. Creo que tenemos claro desde ya varios domingos pasados que el efecto que está teniendo, que tuvo en la familia de Abraham, hubo un gran efecto y era el no confiar en el Señor, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, ya Abraham en este nivel ya como que alcanzó, ¿no? Por decirlo así, una perfección, ¿no? No está fallando, no le está fallando al Señor. Pero después de una experiencia tan asombrosa con Dios, ahora veremos la segunda falla de fe de Abraham. Hoy vamos a ver esa segunda falla de fe, ¿sí? Y muchos me abren los ojos como, o sea, ¿otra vez falló? Sí, Abraham nuevamente falla. Entonces, hoy es bastante interesante, edificante. Vamos a leer, ¿ya tienen sus Biblias listas? Génesis capítulo 16, versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora, Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado: tú eres un Dios que ve, porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Por eso se llamó aquel pozo Ber Lahai Roi, el cual está entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado.
Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. ¿Qué les parece? Interesante, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Alguien aquí ha hecho viajes por carretera? Sí, claro, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Les gusta conducir? ¿Les gusta conducir? Sí, más o menos. Pastor, no mucho. No muchas horas, sí, corticos viajes. El pastor Jim esta mañana predicaba la charla que el Señor le dio. Me impactaba. Él esta mañana hablaba sobre que él tiene un hombre que conoce, que viajó con su esposa. Tenía una ruta planificada, ¿sí? En función del mapa, y conducían por una carretera principal. Él contaba esta historia y él decía que la esposa del hombre, y eso normalmente también nos suele suceder, que la esposa de este hombre vio una ruta lateral interesante y que ella le dijo, mi amor, ¿no? Ese mi amor, ¿qué pasó? Le dijo el hombre. Entonces ella le dice, ¿por qué no tomamos este camino? ¿Sí? Entonces ella decía, puede ser más divertido que conducir por la autopista, y de pronto puede llevarnos de una manera más corta, más rápida al lugar al cual tenemos que llegar. El hombre aceptó la idea, ¿sí? Al principio parecía pues estar todo bien, él pues como que le hizo caso, y luego después de un buen tiempo de estar conduciendo por este camino, el camino empezó a llenarse de baches, camino destapado, ¿sí? Entonces el camino se convirtió en nada más que un camino de tierra, difícil, y finalmente el coche casi queda atascado, ¿no? Pues en este terreno difícil. Y aquí entonces surgió algo que yo creo que aquí no, que en las parejas no creo que pase eso mucho, ¿no? Las discusiones, ¿no? Empezamos la discusión, el culparse el uno al otro, ¿sí? Mutuamente se culpaban por la mala decisión que se tomó. Hubo momentos en que se preguntaron si alguna vez volverían a la carretera, porque ese camino se hizo largo, obviamente por lo tedioso que se estaba convirtiendo, se hizo largo, y finalmente lo hicieron, ambos estuvieron de acuerdo. Pero el desvío fue la peor decisión que podrían haber tomado, ¿sí? La peor decisión fue este desvío que su mujer acá de este hombre le aconsejó, ¿sí? Ahora están diciendo, sí, o sea que sí fue culpa de ella. Bueno, vamos a mirar entonces qué nos dice la palabra, ¿sí? Esto, en cierto modo, es exactamente lo que le sucedió a Abraham, ¿sí? Y Sara. Si ustedes tomaron atención a lo que leímos, Dios les había dado un destino planeado. Recuerden, el viaje que Dios estaba estableciendo en Abraham y Sara era exacto. Dios habla claro, ¿no? Sin rodeos. Sara tuvo una idea, un desvío, ¿sí? Ahí los esposos están sonriendo. Yo veo aquí esposos que por fin Dios nos está hablando. Por fin Dios le está hablando a mi esposa. Entonces, Sara tuvo esta grandiosa idea, un desvío. Abraham, ¿qué hizo? La obedeció. Sí, ella le sugirió. Sí, exacto. Andresito dice, toca obedecer, ¿no? O sea, como quien dice. Bueno, esos son los apuntes de Andresito. Abraham aceptó exactamente. Luego vamos a ver cómo fueron las cosas después de esto, ¿sí? Vamos a recordar primero lo siguiente, que Dios prometió hijos, ¿sí? Incluso le dijo a Abraham, tendrás un hijo. En el capítulo 15, versículo 4 fue claro, donde dice, tendrás un hijo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto?
Sara, sin embargo, sabíamos que era estéril, pero ella tenía una sirvienta, ¿sí? Llamada ¿cómo? Agar. Y aquí es donde comienza este famoso desvío, ¿sí? Entonces, regresamos y vemos más cerca esta enseñanza de hoy. Miremos el versículo 1 al 2, vamos a verlos más de cerca y a examinar bien lo que el Señor tiene para nosotros. Una vez más surge el vacío o la carencia de Sara, ¿sí? Una vez más surge este vacío, el no poder. ¿Cuál era el vacío o la carencia de Sara? No poder tener hijos. Esto plantea un gran problema cuando el Señor pues les había dicho a su esposo y a ella que tendrían un hijo, ¿sí? Dios obviamente puede abrir el útero, sabemos que Dios, poderoso, soberano, puede hubiera podido abrir el útero en ese momento de Sara y eventualmente lo hará, Dios lo hará. Pero debemos notar aquí que Sara decide resolver este problema por sí misma. O sea, ella toma esta situación bajo su control, en sus manos. Y ahora entonces podemos ver pues lo más interesante aquí, y que eso va a llegar muy pronto, y es que vamos a señalar las similitudes entre este relato y el pecado original en el jardín del Edén. Vamos a ver estas dos similitudes porque son exactamente las mismas. Es el mismo, sí, el mismo patrón exacto, ¿sí? que opera en el corazón del hombre, que opera no solamente en el corazón de Abraham y Sara o de Adán y Eva, sino en el corazón de tu esposo y tu esposa, de mí y de mi esposa, ¿sí? Es el mismo patrón que opera en nuestros corazones. En el versículo 1, Sarai mira a su esclava e idea un plan, un desvío, ¿cierto?, para obtener lo que ella piensa que Dios no le ha negado. Ella piensa que Dios le ha negado eso. Ha pasado mucho tiempo y no obtiene su hijo. En el jardín del Edén, vamos a ver la similitud, en el jardín del Edén, Eva cuestiona las palabras de Dios también, ¿sí recuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 7. Eva dice así, abro comillas, vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y que era deseable para obtener sabiduría, ¿cierto? Entonces aquí vemos que Eva pensó que Dios le estaba negando algo. ¿Y qué era? El conocimiento, ¿cierto? La sabiduría. Eva vio la manzana e ideó un desvío, e ideó un nuevo plan para obtener de Dios lo que ella pensaba que él estaba negando, y que era la sabiduría. Eva también, igual que Sarai, estaba pensando que Dios le estaba negando. Sarai entendió la promesa de un hijo, pero parece pensar que Dios le estaba negando ese hijo. Y al pensar en las fallas percibidas de Dios, entonces ella ideó un plan para obtener lo que quería. ¿Qué dice ella? Tengo una esclava que puede tener hijos. Construiré una familia a través de ella. Esa es la solución de ella, ¿cierto? Y la vio muy fácil. Esa es la solución. Entonces Sarai tienta a su esposo con esta idea y Abraham está de acuerdo. Esto es como, vemos la similitud con Eva, tomó un poco del fruto prohibido, luego se volvió hacia su esposo, ¿y qué hizo? También le dio a probar de este fruto y le dio a su esposo. Y al igual que Adán lo hizo antes que él, Abraham estuvo de acuerdo con su esposa. Abraham tomó este fruto y también comió de este fruto. Abraham también mordió esa manzana. Si están percibiendo las dos similitudes. Entonces, estos dos relatos del pecado entre un esposo y una esposa son muy similares en su estructura y contenido. Pasemos al versículo 3. Pasen conmigo al versículo 3. Entonces podemos ver acá que debido a que tenemos el beneficio de la palabra completa de Dios, sabemos que Dios quiso que el matrimonio fuera entre un hombre
y una mujer. Génesis 2, capítulo 2, versículo 24. Este es el orden de Dios. Sin embargo, para esta cultura en la antigüedad era muy común que un hombre casado tomara una sierva, ¿sí?, como segunda esposa. Esto era algo muy común en estos tiempos. Agar fue dada por su ama, Sarai, para ser una madre sustituta. ¿Sí? Ahí, una madre sustituta biológica. ¿Sí? Y Sarai tenía la intención de adoptar al niño como propio. Esta práctica era común. Esta práctica era muy común en aquellos días, y si una pareja no tenía hijos para llevar el apellido de la familia, pues optaban por esta práctica. ¿Sí? La gestión de alquiler también es común hoy en día. ¿Se han escuchado? La gestión de alquiler de vientres, es que le llaman. ¿Sí? Hoy en día sabemos que es muy común. El mundo considera que la gestión de alquiler, ¿sí?, la gestación de alquiler, perdón, es una opción viable para una pareja que no pueden concebir un hijo, que tienen dificultades para obtener este hijo por sí mismos. Entonces, las madres sustitutas son tratadas con respeto. Hoy en día esta práctica es muy común y a menudo se les paga bien, ¿sí?, por esos servicios, pero incluso hoy en día también surgen problemas con la gestación de alquiler de vientre. El mundo no considera que Dios ha dado gran importancia a la familia y a las relaciones, ¿sí?, y que Él estableció un orden durante la creación que no debe ser cambiado. Dios ya estableció un orden y no debe ser cambiado. La decisión de Sarai de tomar el asunto en sus propias manos y ofrecerle a su marido una segunda esposa, esto va a tener consecuencias, vamos a verlas, consecuencias inesperadas y muy duras. Entonces aquí es posible que yo sé que ustedes están notando, y yo sé que ustedes han notado el tiempo que aquí hay personas que tienen un tiempo más de antigüedad al estar aquí en la iglesia, pero yo sé que tanto unos como los otros se han dado cuenta que aquí en esta iglesia se cree firmemente que Dios diseñó la vida para ser vivida en comunidad. ¿Sí? De hecho, ¿cómo se dice? El nombre de la iglesia, ¿no?, es comunidad, en relación con aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor. Y Dios diseñó la vida en ese orden. ¿Sí? Pero aquí en la escritura de hoy, usted puede o podemos tener la sensación que Agar es considerada como una posesión. ¿Sí? Uno puede percibir acá que es como una persona, una herramienta, ¿sí?, para ser utilizada para obtener un beneficio. ¿Un beneficio para quién? En este caso, para Sarai y para Abraham. Las personas no son una herramienta, ¿sí?, para ser utilizadas. Las personas, esto nosotros, si no estoy mal, nosotros lo predicábamos en una charla cuando estábamos haciendo los estudios por Santiago, las cartas de Santiago. Recuerdo muy bien, y aprendíamos que las personas son creadas a imagen de Dios para representarlo en la tierra, y que las personas son muy valiosas por eso mismo, ¿sí?, porque son esa imagen de Dios. Y estudiábamos, yo recuerdo que estudiábamos que cuando yo ofendo, cuando yo peco contra mi prójimo, estoy pecando contra la creación absoluta y perfecta de Dios, porque esa persona, creyente o no creyente, es una creación de Dios, ¿cierto? Dios se toma muy en serio el orden que estableció en la creación, y Dios también se toma muy en serio su palabra. Pero nosotros una y otra vez, sin embargo, vemos que el mundo odia. No creo que haya otro calificativo que podamos ver del mundo hoy en día, pero el mundo odia el orden que Dios ha dado en la creación. ¿Sí? El enemigo busca pervertir este orden y busca que usted siga la corriente
y se burle de la autoridad de Dios. Y literalmente uno ve del mundo eso, ¿no? Y ya no es con tapujos, ¿no? Ya no se rebelan contra Dios, contra su orden a escondidas, sino que ya abiertamente se rebelan, se burlan de la autoridad de Dios. Les voy a hacer una ilustración que me gustó mucho. El pastor Jim esta mañana lo hacía. Voy a ver si trato de hacerlo como él lo hizo. Tica, ¿qué es eso? Sí, tica la otra mitad de la cáscara acá. Bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos aquí a Dios, ¿verdad? Y Dios les puso nombre, creó estos ambientes. Saben que Dios en Génesis, en los comienzos de Génesis, tierra, mar, aire, Dios colocó todo ¿en qué? En su debido lugar y en su debido orden, y luego los llenó de animales, aves, peces. Entonces Dios dijo, ¿creamos a quién? Después de todo lo creado, creamos al hombre, ¿cierto? Entonces viene aquí otra. ¿Qué es eso? Y creó a quién? Al hombre. ¿Sí voy bien ahí? Entonces, Dios dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, y esto nos muestra que Dios es nuestro creador y nuestro rey absoluto. Él creó y tiene el orden de todo porque Él fue el que lo creó. Él tuvo el poder a través de su palabra de crearlo. Él está en la parte superior de nuestra ilustración, ¿sí? Y porque Él es el que tiene la autoridad. Así el ser humano no le gústele o no, Él tiene la autoridad de todo. Dios hizo a Adán y le permitió nombrar a los animales, ¿sí? Le puso esa responsabilidad a Adán de nombrar los animales, las aves, los peces, para mostrarle a Adán que estas cosas eran su responsabilidad. O sea, Dios otorgó una responsabilidad a Adán. Entonces Dios hizo, después de Adán, ¿a quién hizo Dios? Dios hizo una compañera adecuada para Adán. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿recuerdan el pasaje? Yo le haré una ayuda, muy bien, una ayuda idónea. Y creó a la mujer, ¿cierto? Entonces aquí Dios creó a la mujer, pero tenemos claro que el hombre es el jefe de la familia, él es el responsable de los que están bajo su cuidado. Hombres, ¿sí me están escuchando? Los hombres son los que son los responsables, y los que están bajo de él son su responsabilidad y están bajo su cuidado. El hombre debe creer en Dios y hacer lo que Dios le dice. O sea, lo que su autoridad le dice, que su autoridad, el que está por encima del hombre es Dios, es su autoridad. Y nosotros, esposos, tenemos que creer en Dios y hacer lo que Dios dice. El hombre debe proveer para su familia, es el orden de Dios, ¿cierto? Comida, ropa, refrigerio. Pero no solamente eso es lo más importante es que el hombre debe proteger a su familia del peligro, ¿sí? Tanto físico como, lo más importante, es espiritual. El hombre es el que tiene que, a la creación que tiene por debajo de él, es el responsable de su cuidado espiritual. El hombre debe amar y guiar a su familia de la manera en que Dios, por debajo del Padre, Él lo hace. Él debe amar y guiar a su familia de la manera en que Dios nos ama y nos guía. ¿Voy bien ahí? La mujer es la ayuda del hombre, ella viene del hombre, ¿sí? Fue nombrada por el hombre y es el complemento perfecto del hombre, para el hombre, ¿sí? Entonces,
juntos, el hombre y la mujer se convierten en un matrimonio, ¿sí? Y una mujer hace posible al hombre reproducirse. Eso es claro, ¿cierto? Y cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse, ¿sí? La mujer es responsable de someterse a la autoridad de su marido. ¿Es responsable de qué? No, pero solo mi esposa. Someterse, ¿es responsable de qué? No, pero yo necesito escuchar a las mujeres, porque estamos hablando, ahí sí no. La mujer es responsable de esposas, por favor. La mujer es responsable de someterse a la autoridad de su marido, porque ella es la que está por debajo del hombre. Pero el hombre también tiene esa responsabilidad de someterse ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces hay un orden. La mujer es responsable de someterse a la autoridad de su marido. Una esposa debe nutrir, alimentar a la familia espiritualmente también. Ella debe amar a la familia y enseñar a los niños los caminos del Señor en piedad. Junto con su esposo. ¿Sí? Su trabajo también hay en equipo. Dios tiene la intención de que el hombre guíe a su familia en piedad como cabeza de familia. Pero ¿qué vemos acá? Aquí también, aquí abajo de la mujer está ¿quién? Los hijos. Pero el mundo ¿qué ha hecho? ¿Sí? Esto es una sombrilla. ¿Sí se parece a una sombrilla? ¿No? ¿Hay más o menos? ¿Sí? Entonces, Dios tiene la intención de que el hombre guíe a su familia en piedad, pero lo que vemos acá es que en lugar de guiar a su familia de acuerdo con la palabra de Dios, vemos que Abraham dejó que su esposa dirigiera, o sea, se invirtieron, ¿cierto?, los lugares acá. Y ese fue el gran problema acá. O sea, Abraham adjudicó esta responsabilidad a su esposa, ¿sí? Y eso es lo que, ahora que hablábamos que el mundo grita a voz en cuello y se burla y se rebela contra este orden, es por eso mismo, porque ustedes saben que hoy en día en los hogares esto está totalmente desordenado, no hay un orden. De hecho, muchas veces, muchas veces esta sombrilla pequeña de hijos está acá, porque son los hijos quien manejan el hogar y que deciden, ¿no? Todo. O la mujer es la que dirige todo y decide todo, pero el hombre entonces se calla, se esconde y falta valentía en los hombres para ejercer ese lugar, este orden divino que Dios otorgó. Amén. Entonces, pues me gustaba mucho la ilustración porque deja ver claramente la responsabilidad que cada uno tenemos. Y cuando no hay un orden, así como la que Dios estipuló, pues no pretendamos esperar que vamos por los caminos y los propósitos o los planes del Señor. Una vez más, aquí, al igual que en el jardín del Edén, Abraham escuchó la voz de su esposa en lugar de escuchar la voz ¿de quién? De su autoridad. ¿Quién es la autoridad del hombre? Dios, ¿sí? Abraham se negó. Génesis 3, capítulo 3, versículo 17, dice así, el Señor dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, escuchen, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y del árbol del cual te mandé que no comieras de él, la tierra es maldita por tu causa. Aquí ya fue sentenciado la desobediencia de Adán, ¿verdad? La rebeldía que Adán tuvo de no escuchar la voz de su creador, sino escuchar la voz de su señora esposa. Entonces, cuando nos desviamos del designio, de los caminos que Dios ha establecido para nuestros hogares,
literalmente nos estamos burlando de este orden. Nos estamos burlando de la palabra de Dios, nos burlamos de la estrategia y el plan y le decimos a Dios, tengo una idea mejor que la tuya, Dios. Cuando tu mujer, cuando tu esposa quieres ocupar este lugar, tú le estás diciendo a Dios, yo tengo una mejor idea que la tuya, Dios. Yo tengo un orden mejor. Cuando tú, hombre, te callas y no ejerces con valentía este lugar que Dios te dio, porque todos esos lugares demandan una valentía, pero cuando tú te callas y te escondes y dejas que tu mujer decida, le estás diciendo, Dios, yo tengo un mejor orden. Y nos burlamos de la estrategia del Señor. O por el contrario, cuando dejamos que nuestros hijos tomen el orden, cuando nuestros hijos toman el bando de nuestros hogares y no ejercemos una autoridad sobre nuestros hijos, estamos diciendo, Dios, es que ese orden que tú tienes no me parece. El mío es mejor que el tuyo. Entonces Sarai básicamente le dice esto a Dios. ¿Y qué hace Abraham? Pues lo acepta. No fue valiente, no asumió la posición que Dios le estaba dando. Y ese es el colmo de la arrogancia y es lo opuesto a la humildad. ¿Sí? Y es una sorpresa lo que sucede después. Miremos el versículo 4. Pasen conmigo al versículo 4, por favor. Dice acá, Abraham tendría 85 años, más adelante dice que la palabra nos dice que tenía 85 años, Sara unos 70 promedio. Agar, esta sierva, es una mujer mucho más joven, ¿sí? Tal vez una adolescente, principios de 20 años, porque ella es una egipcia que ellos la habían adquirido mientras Abraham y Sara estaban en Egipto unos años antes de esto lo que estaba pasando. ¿Recuerdan cuando Abraham bajó a Egipto? Se calcula que fue en ese momento. Así que mujeres que están acá, esposas que están acá, piensen en esto por un momento. Agar era una mujer joven, ¿cierto? Digamos que no tan joven, pero sí era más joven, obviamente, que Sara, ¿sí? Que acaba de ser elevada en un estatus, porque en este momento ahora ella está ¿en qué estado? Está embarazada y Sara no podía concebir. Entonces yo quiero que ustedes mujeres se pongan, ustedes que ya han tenido esos hijitos preciosos, que ustedes se pongan en lugar de Sara, y el elevado estatus y toda la atención sobre el embarazo, ¿sobre quién recae? Sobre Agar, ¿cierto? El embarazo han hecho que el corazón de Agar se sienta orgulloso, el corazón de Agar empieza a tratar a su señora con desprecio. Agar entonces empieza a tratar y a ver a su señora, porque era la ama, sí, como, sí, era la autoridad, ¿no? de Agar, y empieza a verla con desprecio. Entonces aquí probablemente nos podemos imaginar las burlas, la falta de irrespeto que en un hogar se puede, ustedes imagínense el ambiente, ¿no? Pesado, faltas de respeto con la que Sarai tiene que lidiar, y aquí es cuando ella pues se enoja, ¿sí? Aquí ella se sale también de control. Probablemente también tú puedas imaginar pues los celos que sentiría Sarai, ¿no? Abraham se acuesta con esta mujer pues más joven, está embarazada y Sara ella nunca había podido tener hijos. Y Sarai dirige su ira ¿hacia quién? ¿A quién era que tenía ahí cerquita? A su esposo, ¿sí? Sarai dirige toda su ira, bota toda su ira, golpea con toda su ira hacia Abraham. Y al igual que en el relato del primer pecado de Adán y Eva, las relaciones están muy quebrantadas, están muy dañadas. Pasemos aquí al versículo 5. ¿Sí van conmigo? Sí. ¿Voy muy rápido o no? Bien, listo. Entonces, versículo 5
Sarai culpa a Abraham, ¿cierto? ¿Recuerdan el relato, de la historia del amigo del pastor Jim? Sobre el camino, el desvío. Entonces aquí Sarai culpa a ¿quién? A su esposo. Y dice, ¿ves esto? Y es el juego aquí de la culpa, ¿sí? Y esto es antiguo, como la humanidad misma, ¿no? El señalar, el culpar, el ofender al otro. Creo que Dios nos está hablando a nuestros hogares, nosotros como esposos y a nuestras esposas. Sara parece olvidar que esta fue su idea, ¿no? Ella olvida por completo eso. Y es impresionante, ¿no? El corazón humano. Sara como que se le borró, ¿no? Que había sido, para empezar, que había sido su idea, y señala con el dedo a su esposo, no asume ninguna responsabilidad, ella simplemente por sí misma dice, no, fue tu culpa, y en su ira pide juicio. Imagínense, aunque ella también es culpable, pero ella pide juicio. Ahora bien, entonces aquí esto no es solo culpa de Sara, ¿sí? Sino que Abraham estuvo de acuerdo también con su idea, porque pues por lo que él es tan culpable como ella, ¿verdad? Porque pues Abraham cayó, ¿cómo es que dicen? El que calla otorga. Sí, hay un dicho que dice que el que calla otorga. Él cayó y él es tan culpable como su esposa Sarai. Entonces, sin embargo, Abraham, vemos aquí que no ha aprendido la lección acerca de liderar a su familia. ¿Recuerdan el episodio que él vivió en Egipto? ¿Sí lo recuerdan? Cuando entregó a su esposa a Faraón. Aquí volvió y cayó. Él no había aprendido esa lección y Dios tuvo que orquestar todo lo que estamos viendo acá, toda esa película que Dios nos está mostrando a través de su película, de su palabra, lo que ustedes tienen ahí en su mente, en su corazón. Dios lo orquestó porque Abraham no había aprendido su lección. Y en lugar de actuar, vuelve a adjudicar su responsabilidad y le dice, vemos ahí en el versículo, le dice, yo entregué a mi sierva en tus brazos. ¿Sí? Exacto, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Ella es tu esclava. Abraham le dice, haz con ella lo que quieras. Abraham le adjudica la responsabilidad a su esposa, le dice, es que ella es tu esclava. Yo no tengo nada que ver ahí. Mira tú cómo solucionas eso. ¿Sí? Pasemos al versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Tremendo lío, ¿no les parece? O sea, eso es un problema, y eso es un problema que no solamente pasa en este hogar, sino que pasa en nuestros hogares. En nuestros hogares pasa constantemente. Y yo al leer esto, en mi corazón yo le pedí al Señor que, Dios mío, o sea, permítame también, primeramente que mi corazón se transforme porque realmente nosotros fallamos en ese orden divino que Dios tiene para nuestros hogares. Entonces Sarai se enoja con Abraham por estar de acuerdo con su plan, pero Abraham reacciona mal y todavía no hace lo que es correcto para Agar. Entonces la solución de Agar, ¿cuál fue? Como muchos de nosotros, desafortunadamente, muchas veces actuamos y tomamos una decisión en momentos difíciles, es huir, ¿cierto? Un pecado conlleva al otro. Y aquí nadie hizo lo correcto. Entonces aquí literalmente cada uno se lavaba las manos y pasaba la pelota, popularmente como decimos, del uno al otro. Entonces, y cuando Agar salió corriendo, Dios fue a buscarla. Pasemos al versículo 7 al 8. Dice que el ángel del Señor la encontró. Vemos aquí el control de Dios, ¿no? Vemos aquí cómo Dios tiene totalmente controlado todo.
aunque creemos que esto es un lío, para nuestra mente y nuestro corazón esto es un lío enorme. Pero creo que aquí lo más importante es hacer una pausa acá y vamos a entender primeramente aquí esta figura, ¿no? Algo extraña, ¿no? de el ángel del Señor. Está subrayada aquí en la pantalla, ¿sí? El ángel del Señor. Mucha gente habla que en este versículo, cuando aparece aquí el ángel del Señor, se está hablando de Cristo preencarnado. Pero aquí la palabra hebrea utilizada para ángel también se puede traducir como mensajero, ¿sí? Y el ángel del Señor se menciona aquí 4 veces. Entonces se entendía que el ángel del Señor venía a las personas en tiempos de necesidad, era un mensajero, venía a ayudar, a otorgar algo. Y el hecho de que el ángel del Señor se encuentra con Agar en el manantial de agua en el desierto, nos recuerda, si recuerdan cuando Jesús buscó a la mujer samaritana, si recuerdan ese pasaje, también hermoso ese momento en Juan 4, cuando Jesús buscó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, es el mismo ángel, ¿no? del Señor que fue en busca de Agar. La forma en que el ángel del Señor le hace a Agar, ¿no? Él empieza a preguntar, si ustedes se dan cuenta, él empieza con una serie de preguntas de sondeo que iba a revelarle su propio pecado, ¿no? Iba a revelar el propio pecado de Agar. También nos recuerda cómo Jesús interactuó con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Entonces aquí miramos enseguida el versículo 9, dice que el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. ¿Sí? Entonces se le ordena que regrese al lugar donde Dios la había puesto, se le ordena que regrese con su señora Sarai y soporte este sufrimiento por un tiempo más, por el tiempo que el Señor quiera. Mejor dicho, o sea, que vuelva al orden que Dios tiene, ¿sí? Al control de Dios. Y las situaciones familiares para nosotros pueden ser las más difíciles de soportar. Cuando hay situaciones difíciles al interior de nuestros hogares, en nuestras casas, es tentador a veces huir de estas situaciones, ¿sí? De estas situaciones difíciles. Nuestra solución es huir, nuestra solución es culpar, nuestra solución es señalar, es ofender, es herir, es cambiar este orden y rebelarme. Es querer tener yo el control y buscar una solución a mi manera. Y lo que debemos entender aquí es esto: Dios determina quiénes somos. Dios determina quién eres tú, quién soy yo. Dios determina la función que tú tienes, la función que cada uno de nosotros tenemos. Él determina si eres hombre o mujer. Él asigna nuestro lugar en la vida. ¿Tú entiendes que Dios ha asignado un lugar para ti en la vida? En el lugar donde tú estás en este momento. Yo no estoy hablando de un futuro. En este momento, en el lugar, la posición que tú tienes, ahí es donde Dios te tiene. Ese es el lugar donde Él te va a formar. Sirviente o amo, jefe o empleado. Dios nos ha dado un puesto donde estamos en este momento. Y Él nos llama a operar dentro del sistema del orden divino que Él ha establecido. La pregunta es, ¿tú quieres burlarte de ese orden? ¿Ya sabes cómo hacerlo? Agar sigue siendo una sierva en la casa de Abraham. La palabra de Dios para ella es vuelve, ¿sí? Aquí le dice vuelve, y tal vez para ti sea esa palabra, para nosotros sea esa palabra que Dios tiene para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Es vuelve a esa posición donde Dios te ha colocado. Vuelve a ocupar ese orden divino que Dios ha establecido.
Y esto nos da una clara comprensión de que Dios le da una gran importancia a la unidad familiar y a las relaciones. La unidad familiar es importante. Y yo pienso que más, pensando en examinando la predicación, yo decía, hay más en el contexto, en la sociedad donde vivimos hoy en día. El hogar es, o sea, esta sombrilla, si no está en nuestros hogares, muy fácilmente nosotros vamos a ser permeados por el mundo. Entonces, esto nos da una clara comprensión de que realmente Dios le importa esa unidad familiar. Y también nos muestra que Dios tiene una gran preocupación aquí en este texto por Agar, ¿no? El ángel fue y buscó a Agar, está preocupado por su seguridad, la seguridad de su hijo que está por nacer. Entonces, en este momento Agar está tratando de caminar de regreso a Egipto, porque Agar es ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? Y de aquí es donde ella es de Egipto, y es donde está tratando de huir hacia Egipto, pero pues es un viaje extremadamente peligroso para una mujer joven y, aparte de eso, embarazada. Entonces Dios viene a ella, dice la palabra que Dios viene a ella en Shur, que está en la península del Sinaí. No sé si recuerden el croquis que hacíamos a lo largo del camino de Egipto, en la parte de abajo de Egipto. Y si Agar no se da vuelta y regresa, pues lo más probable es que ella, pues en un terreno tan difícil como esto, ella y el bebé mueran, ¿sí? Pero Dios tiene el control, Dios es soberano de nuestras vidas, de la vida de Agar y de nuestras vidas también, y Dios hace lo que es correcto. Para ella, para Agar, Dios hace lo que es correcto porque Dios siempre hace lo que es correcto. El ser humano hace lo contrario, lo que es incorrecto. Y mientras todos los demás atrás han estado descargando sus frustraciones en Agar, Dios estaba velando por el bienestar de Agar. Impresionante. Mientras me imagino el ambiente en el hogar de Abraham, ¿sí? Los señalamientos, las discusiones, pero mientras eso ocurría, resulta que Dios estaba preocupado también y estaba velando por la seguridad de Agar. Hacer lo que es correcto para las personas es amor, y es una de las características de Dios. Voy a leerles 1 de Juan 4, si quieren anótenlo, después lo estudian en sus casas. 1 de Juan 4, versículos 7 al 8, dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en nuestro relato del día de hoy, el ángel del Señor ha visto la angustia, ¿sí? Y viene a la ayuda de Agar. Él cuida de ella y de su bebé. Y como hijo de Abraham, porque era hijo de Abraham, Ismael también recibe la promesa, ¿sí? Del pacto de Abraham, de ser parte de la gran multitud de la descendencia de Abraham. Entonces pasemos al versículo 10 al 11. Es impresionante ver que el Señor le dice que llame al niño, al bebé que está por nacer, que le ponga por nombre Ismael. ¿Qué significa Ismael? Significa Dios ha oído. Dios escuchó la angustia de Agar, y luego Dios nos dice algo acerca de este niño. En el versículo 12, vemos que ahora esto no suena, en este versículo podríamos ver que esto no suena como una bendición maravillosa, ¿cierto? Porque dice, este hombre será como un montés, ¿sí? Aquí están hablando del niño que está por nacer, que va a ser como un montés, su mano estará contra todos y la mano de todos será contra él, ¿no? Entonces uno ve aquí que no es una bendición como así, una promesa maravillosa, ¿cierto que no? Pero estoy seguro que ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos fueran como lo que se describe acá Ismael.
ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos sean como esos animales salvajes, ¿no? Pero esto es un lenguaje que identifica a Ismael como un nómada, que es lo que él era realmente, lo que iba a ser. Y aquí es posible que sepamos que Ismael se convirtió en el padre, hoy en día, Ismael se convirtió en el padre de las tribus nómadas árabes. Es impresionante ver cómo hay consecuencias después de miles de años. Hoy vemos las consecuencias de lo que vemos en las escrituras. O sea, Ismael representa toda esa población árabe que tú escuchas en noticias. Ismael representa esas tribus nómadas árabes, y sabemos que hoy en día existe una gran división entre los árabes y sus vecinos. O sea, vemos esas confrontaciones y esas guerras. ¿De dónde viene todo eso? De acá. Increíble, ¿verdad? Entonces, los israelitas que vinieron de Isaac, esas confrontaciones entre estos pueblos árabes. Entonces, Génesis registra que cuando Isaac nació, fue cuando Ismael comenzó a causar problemas en la casa de Abraham. Este niño que iba a nacer empezó a ocasionar problemas. Los problemas, como podemos ver claramente en las noticias a lo largo de la historia, siguen existiendo hoy en día. Hoy en día. De hecho, hoy en día hay una guerra desplegada en Israel por esto mismo. Entonces, la verdad es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, Él es fiel a sus promesas, incluso los que desearíamos que Él no cumpliera, Dios cumple sus promesas. Algunas personas les gusta hablar del amor de Dios. Escuchamos que solamente hablan de ese amor de Dios, ¿no? Pero no quieren hablar de su juicio. Hay personas que solamente en su boca salen palabras de este carácter, ¿no? De Dios amoroso, pero no hablan de su juicio. Quieren pensar que Dios aceptará a todos en el cielo y que Él no enviará a la gente al infierno, ¿no? Y sabemos que la salvación no valdría mucho si no hubiera nada de qué salvarse. Entonces, lo que queremos entender es que Dios le dijo a Agar exactamente lo que sucedería en el futuro. Eso fue exactamente lo que pasó y es exactamente lo que ocurrió. Ahora vemos la respuesta de Agar. Pasemos al versículo 13. ¿Cuál fue la respuesta de Agar? Agar se dio cuenta de que hay un Dios que realmente se preocupa por personas como ella. Cuando Agar dice, he visto al que me ve, estas palabras llevan la idea de ver y cuidar, incluso y proteger. Eso es literalmente lo que Agar dice acá, significa en su original ver, cuidar, proteger, ¿sí? Ella está diciendo, he visto a aquel que no solo sabe que existo, sino que también se preocupa por mí. Ella pudo ver a un Dios que no solamente sabía que la creó, un Dios que la creó, sino que también se preocupa por ella. He visto al que sabe por lo que estoy pasando y me protege. Agar sabía que Dios sabía por lo que ella estaba pasando, por el sufrimiento y el desprecio que ella estaba pasando. Ese día Agar llegó, vemos ahí en el versículo, dice que Agar llegó a conocer al Señor. Ella creyó, expresó su fe invocando al Señor y nombrando ese manantial con el nombre de Dios. Y si no hubiera pasado por todo lo que pasó hasta este punto, no habría tenido este encuentro con el Señor. Entonces debemos darle gracias a Dios por las cosas que nos traen a Él. Así duelan esas cosas que nos traen a Dios, debemos darle gracias a Dios por esas cosas difíciles. Dios usó esta situación difícil en Agar y ella se encontró con Dios. Finalmente, pasemos por favor al versículo 15 al 16, vemos que Agar regresó como el ángel le dijo. Agar dio a luz a Ismael y
entendemos que el hecho de que Abraham llamara al niño Ismael muestra que aceptó a Agar de nuevo, ¿sí? Muestra que Agar compartió lo que el ángel del Señor le había dicho, o sea, Agar llegó y compartió la experiencia que tuvo con el ángel, y muestra que Abraham obedeció las instrucciones del Señor. Aquí ya no siguió las instrucciones de su esposa, sino que empezó a seguir la instrucción de su autoridad, que es su Señor, su Creador. Entonces, ¿qué nos dice la palabra el día de hoy? ¿Cuál es la enseñanza que Dios para nuestros hogares? Yo pienso que esto es tan importante, como lo decía hace un momento, en medio de nuestra sociedad tan difícil. Hay muchas cosas que podríamos decir sobre lo que estamos viendo, pero yo quiero hacer algunos puntos de aplicación para que tú lo tengas, lo tengan presente. Primero, debemos entender que Dios le da un gran valor a las relaciones, ¿sí? Todas las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios, y por eso debemos reconocer su valor. De hecho, como seguidores de Jesús no debemos ver a las personas como lo hace el mundo. ¿Cómo ve el mundo a las personas? Como un beneficio, ¿cierto? El mundo, ustedes saben que ven a las personas como algo que poder sacarles a las personas, herramientas para utilizar. En cambio, a los santos se les da la misión, se les ha dado la misión de Jesús, el ministerio de la reconciliación, y necesitamos reconocer que las personas tendrán vida eterna o no la tendrán. Son valiosas por eso. Por lo tanto, necesitamos unirnos a la obra de la reconciliación de Dios. Segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Dios diseñó la familia y su diseño es divino. Su diseño es divino. Entonces, Dios diseñó para una familia un hombre, una mujer. El mundo trata de pervertir el diseño de Dios. Ustedes saben que es así. Es la verdad, es lo que estamos viviendo. Él quiere destruir, pisotear el diseño de Dios, pero debemos vivir dentro del diseño que Dios quiere que su pueblo viva. Cuando nosotros no vivimos bajo este diseño, ¿qué diferencia hay con los hogares del mundo? No hay mucha diferencia. Tercero, Dios ha planeado nuestras vidas. Debemos entender que Dios determina quiénes somos y Dios nos ha colocado donde estamos. Hombre o mujer, jefe o empleado, líder del gobierno o conserje. Aquí nos nombraron, conserje. ¿Sí? Líder del gobierno o conserje. Donde Dios nos ha puesto, Él es el que lo determinó. Es Dios quien ha determinado esto. No es un error y por eso debamos cambiarnos. No, hasta donde Él lo determine, ahí estamos donde Dios nos coloca. El enemigo busca pervertir este orden. Él quiere sacudir este orden, pervertirlo, como una burla de la soberanía de Dios, como una burla del control soberano del Señor, a través del diseño de su creación. Pero debemos aceptar donde Dios nos ha puesto. Debemos aceptar donde Dios nos ha puesto. Muchas veces nos quejamos, ¿no? La reacción por excelencia del ser humano es quejarnos de donde Dios nos ha puesto. Pero debemos hacerlo todo como para el Señor, donde estemos, en el lugar que Dios nos ha puesto. Cuarto, Dios ve nuestras luchas y se preocupa por nosotros. Necesitamos reconocer que Dios ve nuestras luchas y que se preocupa por los maltratados. Dios ve y Dios cuida de aquellos que nos pueden cuidar que no pueden cuidarse de sí mismos. A Dios le importa y corregirá todo mal, enjugará toda lágrima y vivirá con su pueblo para siempre. Todo en el momento adecuado. Dios, como siempre, como lo hemos estudiado, o sea, Dios es paciente y Él lo va a hacer en su tiempo. Finalmente, debemos ver y entender que Dios hace lo correcto. Dios siempre hace lo correcto. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto, Él hace lo correcto. Siempre va a hacer lo correcto. Y
donde vemos más claramente acá que Dios se preocupa por nosotros y ha hecho lo que es correcto por nosotros, es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Amén. Ese es nuestro Dios. Esa es la autoridad que tenemos por encima nuestro. Dios es fiel, Él nunca cambia. Es la humanidad la que cae. Dios nunca cambia, Dios nunca comete errores, Él tiene el control. Pero es Dios quien hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es Dios quien lo hace. Jesús vino, murió por nuestros pecados, fue resucitado entre los muertos al tercer día. Y esto fue exactamente como las Escrituras dijeron que iba a suceder y así sucedió. Jesús ha provisto el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Padre y la vida eterna a todos los que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo. Entonces, pienso que deberíamos estar muy agradecidos porque así como para el cristiano Dios tiene el control, vamos a realizar aquí una serie de preguntas para que tú las examines en esta semana. Amén. La primera pregunta es, ¿hay algo que quieres de Dios, pero estás cansado de esperar? ¿Hay algo que quieres de Dios, pero estás cansado de esperar? Segunda pregunta, ¿estás satisfecho con el lugar donde Dios te tiene en este momento? ¿Sí estás satisfecho? Tercera pregunta, ¿tienes la tentación de tomar las cosas en tus propias manos? A los hombres, nuestra naturaleza, especialmente para nosotros los hombres, hay una pregunta y es, ¿estás llevando bien a tu familia? ¿Estás guiando a tu familia hacia la palabra? ¿Estás guiando a tu esposa, a tus hijos, a que confíen en el Señor? Pienso que esa es la mejor herencia que le podemos dejar, ¿no? Otra pregunta, ¿tienes cuidado de no dejar que el mundo pervierta el diseño de Dios en tu familia? ¿Tú estás permitiendo que Dios proteja como esta sombrilla, como esta ilustración de la sombrilla? ¿Tú estás permitiendo que esa sombrilla proteja tu familia? Y por último, para la persona que no ha confiado en Cristo, vendrás hoy, pondrás tu fe en el único que puede salvarte. Amén. Vamos a terminar adorando al Señor. Mientras Eriquita organiza, yo cuando veía ok, thank you, Eriquita. Yo cuando veía esta predicación, yo veía ahí la ingratitud y escribía estas palabras. La ingratitud es el fruto del corazón rebelde de un corazón orgulloso, de un corazón autosuficiente. Y es lo que yo veía, digamos, en Sara, ¿no? Bueno, en todos realmente. De un corazón egoísta que espera que todo el mundo complazca sus deseos, de un corazón que entiende que no le debe nada a nadie. Y finalmente el hombre piensa, yo solo me he abierto camino y se complace sus deseos independientemente de las consecuencias. Y veía mucho, Dios me llevaba a la parábola del hijo pródigo. ¿Sí recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando él se rebela contra su padre y el padre lo estorba, literalmente el padre estorba al hijo para realizar lo que él quería hacer. Y le dice, dame mi parte para poderme ir. Y el padre le dice, hijo, pero tú tienes todo, ¿cuál es el problema? Es que realmente el problema es ese, que tú me estorbas para mis planes. Y muchas veces nosotros somos así, la misma actitud que tuvo Sara. Le estorbaba los planes de Dios y dijo, no, yo quiero
yo quiero hacerlo a mi voluntad. Y conocemos cómo este hijo toma, el padre finalmente representa a Dios, el padre le da al hijo, le dice, toma, vete, entonces, eso es lo que tú quieres, vete. Y el padre va, comienza a vivir en los placeres del mundo, comienza a fornicar con prostitutas y luego cuando no tenía ni siquiera para comer, recordemos que literalmente come de los puercos, ¿no? Alimenta puercos, que pues en el contexto judío era una humillación, alimentar animales inmundos, y de repente entra en razón y dice, ¿qué es lo que yo he hecho? Entonces, pienso que esa actitud de decir, yo tomo el control, yo tengo un plan, ese plan que tú tienes, Dios, yo tomo este desvío, en pocas palabras está diciendo, es que Dios, tú me estorbas, yo quiero hacerlo a mi manera y tú me estorbas. El hijo entró en razón y se arrepintió. Yo pienso que debemos entrar en arrepentimiento. Amén. Cantémosle esto al Señor. Pónganse en pie, por favor.